Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema sí que es un tema de interés, sobre todo para los padres de familia, los adultos y tutores de infantes o adolescentes. Tiene que ver con toda esta onda de la tecnología, de los youtubers, de los blogueros, de toda esta información que hoy está siendo cuestionada. ¿Qué también le están haciendo a nuestros jóvenes? Sirve para generar modelos a seguir, está generando una sociedad más individualista, menos solidaria, nos estamos deshumanizando, los adultos estamos satanizando estas nuevas formas de comunicación sin entender qué hay tras ella, estamos acompañando a nuestros jóvenes. Pues para hablar sobre este tema que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los padres de familia, para los docentes y para los adultos en general, no solo en nuestro país sino en el mundo, pues estamos con dos expertos sobre este tema. Vamos a saludar inmediatamente a Fabián Sanabria. Él es profesor de la Universidad Nacional, antropólogo, doctor en sociología, y hace 15 años decidió adentrarse, la primera investigación que se conoce sobre este tema, vínculos virtuales, a entender qué estaba pasando. En ese momento hasta ahora estábamos conociendo estos nuevos modelos de comunicación a través de la tecnología. Fabián, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias, Omaira, por la invitación. Muy bien, también saludamos a Ana Bricet Ramírez. Ella es maestra investigadora de la Secretaría de Educación del Distrito, tiene doctorado internacionalista de la Universidad Pedagógica Nacional, también es profesora de la Universidad Distrital y es coautora del libro Cibercultura, Capitalismo y Educación. Mil gracias también por acompañarnos. Gracias, Omaira, por la invitación. Vamos por el principio. ¿Cuál es el tipo de joven que hoy se mueven las tecnologías? Esta generación, Omaira y colega, pues es la generación arroba, es la generación que definitivamente está para lo mejor y para lo peor en internet y en las redes sociales. Es una generación que le da sopa, seco, sobremesa y postre a los adultos en términos de lo que un autor llamó la cultura indisciplinada. Es decir, ya nada ni nadie nos puede a nosotros como profesores decir sancione a este estudiante porque googleó o wikipedió su trabajo. No. Es que Wikipedia es más confiable que la Enciclopedia Universalis, la Espasa o la Enciclopedia Británica, porque para que estas grandes enciclopedias se pongan al día tienen que sacar una nueva edición. Entonces, Wikipedia se actualiza permanentemente, la información circula, el conocimiento circula. Entonces, más que de hablar de un mundo de puentes o de puertas en donde los adultos nos educamos, hoy estamos en un mundo de windows, de ventanas, y desde estas ventanas del ciberespacio se regula, se desregula, se interactúa con el mundo, con los otros, con todo, para lo mejor y para lo peor. Entonces, evidentemente, los adultos tenemos que ponernos al día y las pedagogías y los sistemas educativos están llamados a actualizarse, porque de lo contrario, esa perspectiva del maestro omnipotente y omnisciente que todo lo sabía y del estudiante pasivo que ya estudiaba, evidentemente está mandado a recoger. Hoy día, la interacción también se da en la red, también se da en el ciberespacio, repito, para lo mejor y para lo peor. Precisamente esa interacción en el libro que usted publica, en el que es coautora, Cibercultura, Capitalismo y Educación, hablan de la conciencia cortoplacista, de un mundo más individualista, de un escenario subjetivo donde nuestros jóvenes, esta generación está buscando identidad a toda costa, pero a través de esas ventanas, a través de esa globalización, no de mi vecino, de mi hermano, de mi papá, de mi mamá, de mi maestro, no, ese no. Es el que aparece a través de esa pantalla. Sí, efectivamente, las generaciones de nuestros niños y jóvenes que hoy tenemos están ávidos, como lo decía Fabián, de información. Por lo mismo, transitan de una pantalla a otra, ¿no? Entonces hoy se llaman multipantallas, hoy son multitasking, multitareas, pero también allí se están potenciando procesos de consumo desmedido de la información, pero también de manera irreflexiva, ¿no? Las temporalidades, a medida que la información pasa tan veloz y tan rápidamente, entonces las temporalidades de nuestros jóvenes, de nuestros niños, son cada vez más cortas, más instantáneas, de menos duración. Esto hace que además se generen modelos de representación y modelos identitarios que ya no tienen que ver con esos lazos de filialidad tradicionales que venían como dados por esas grandes instituciones como era la familia, la escuela, la iglesia, la política, ¿cierto? Sino ahora los modelos de representación están dados por la imagen, por la volatilidad de la imagen y por esa rapidez de información. O sea, no es gratuito que nuestros jóvenes
a toda hora quieran postear sus imágenes, exponerse a través de la red, ¿no? Que quieran tomarse selfies, parecerse a las celebridades. El caso, por ejemplo, de los youtubers, de los blogueros, están generando modelos de representación que les permite a ellos, a nuestros niños y jóvenes, comunicarse, expresarse. De uno u otro modo se sienten identificados con ellos, bien sea no por la tramitación de valores y de normas como si lo hacía la familia, la escuela, ¿no? La política, la iglesia, sino además porque ahora hay como una mayor laxitud, digámoslo así, a nivel social y cultural. Pero es una cultura esta generación que entiende lo que ve, que entiende lo que lee, que entiende la información que baja, o es una generación que poco o nada le interesan los contenidos que estos medios electrónicos presentan. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estos fenómenos? Yo creo que desde mucho tiempo atrás, las instituciones sociales que bien menciona, la iglesia, la escuela, el trabajo, el Estado, se olvidaron de lo cotidiano, se olvidaron de la vida, y particularmente los sistemas educativos son responsables, y nosotros los maestros, de esa ruptura con la imaginación, con la fantasía, con los sueños, con los delirios, con lo onírico colectivo y con lo inútil, porque lo inútil constituye buena parte de las normas del espacio cyber. ¿Qué es lo inútil? Se me manchó la corbata, estoy deprimido, mi novio me dejó, mi novia ahorita no llegó, me caí en un andén, está delicioso este desayuno que me acabo de tomar, o esta cena, o estas onces que... Lo inútil es que no todo tiene que ser productivo, no todo es ahorre, póngase metas y ahorre en tal corporación, no todo es racionalidad, no todo es ese economicismo que la modernidad nos legó. Hay una cantidad de cosas en donde el ser humano, el individuo, construye sus lazos sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos muchachos? Pues estos muchachos se encuentran en el youtuber al joven de su edad que maneja su jerga, ¿no? Y que tiene el parlache y que les habla de lo cotidiano, de los consejos para no deprimirse cuando está muy entusado, de esas cosas que ni la gran literatura ni los grandes profesores les hablamos a los muchachos. Entonces, evidentemente ahí están. Y entonces lo siguen, pero por centenares, y eso se viraliza y se reproduce. Vamos a ir con nuestra compañera Viviana Bello. A esta hora ella también tiene una serie de invitados y analistas para abordar este tema desde otras ópticas. A esta hora se encuentra con Omar Rincón, crítico de televisión, que también tiene mucho que decir sobre estas nuevas tecnologías, la comunicación, la educación y lo que se esconde tras estos mensajes a través del ciberespacio. Viviana, adelante, buen día. Omaira, muy buenas tardes. Pues mire, 27 millones de usuarios tiene Germán Garmendia, tal vez uno de los youtubers pues más nombrados y más conocidos, y que también pues abrió el debate frente a lo que consumen los jóvenes en el país. Saludamos justamente a Omar Rincón, quien es analista de medios. Omar, muy buenas tardes, y hablemos sobre cómo ven ustedes pues este fenómeno y si definitivamente a los medios de comunicación le hace falta reinventarse. Pues hay que comenzar por entender pues, que Germán es un fenómeno de, como tú dices, 27 millones de seguidores, eso es mucha gente, únicos, y además tiene otro sitio en YouTube que es Germán Juega, Germán Gamer, que tiene 7 millones de personas, entonces es un fenómeno que hay que comenzar a preguntarnos por qué pasa. Básicamente lo que uno entiende es que yo diría como 5 cosas. Uno, representa otro tipo de opinión pública. Mientras a nosotros los jurásicos nos interesa saber de la política, el proceso de paz y una cantidad de literatura clásica, las culturas juveniles y adolescentes tienen todo un universo propio de referencia, que son las series de televisión, la ciencia ficción, los videojuegos, los cantantes de moda, los deportistas. O sea, ellos recogen esa opinión pública. Los adolescentes siempre han hablado de la cultura pop. Desde ahí se refieren al mundo y es como una nueva opinión pública que ellos trabajan, y a esa opinión pública le habla Germán. Segundo, manifiesta un tipo de antitelevisión, o sea, el YouTube es totalmente antitelevisivo, la forma de editar, la forma de hablar, la forma de referirse, no tiene control moral, no tiene control de palabra, no tiene control de lenguaje, no tiene control de padres, no tiene control de programación, no tiene control de ningún tipo, entonces brinca el conservadurismo televisivo como forma de hacer ese tipo de cosas. Tercero, responde a una estética de la ironía y del humor, que es muy propio de los jóvenes, o sea, es la capacidad irónica sobre el mundo jurásico, sobre el mundo adulto, sobre el mundo serio, y lo hacen perfectamente de ahí, de ese tipo de energía, o sea, sin humor tampoco hay YouTube.
Y cuarto punto, que creo que es importante en el caso de Germán, es que establece un lenguaje de referentes comunes. O sea, cuando él habla de algo, de pronto nosotros los jurásicos no entendemos, pero está hablando de un videojuego y lo entiende la gente. De pronto está hablando de una serie de televisión y la gente lo entiende. De pronto está hablando de un fenómeno musical y la gente lo entiende. O sea, los referentes son comunes, que es lo que nosotros no hacemos cuando hacemos en televisión. Nosotros decimos porque la gente nos interesa en el proceso de paz o en la realidad política del país, porque hablamos en referentes que la gente no entiende y con las cuales no se encuentra. Y por último, porque es el fenómeno que permite conversar. O sea, si yo no veo, Germán, de alguna forma voy a perder un poquito la conversación con los demás. La televisión antes servía para eso, uno veía una telenovela para conversar entre todos, uno ve los youtubers para poder conversar con los otros. Muchísimas gracias, pues es Omar Rincón, analista de televisión. Nosotros, Omaira, más adelante regresamos. Viviana, muchas gracias, volvemos con usted más adelante, una pausa y regresamos. Formación de maestros es el tema de la edición 113 de la revista Educación y Cultura. El saber pedagógico como referente fundamental en el currículo de las facultades de educación. Análisis del decreto 2450 que reglamenta la acreditación de los programas de licenciatura. Naturaleza y dirección de la formación de los nuevos docentes en Colombia. Suscríbase llamando al 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Educación y Cultura, 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando de una generación que se enfrenta a una nueva forma de comunicación, de acceder a la información globalizada porque tiene acceso a todo. ¿Qué contenidos son los que se presentan a través de estos medios electrónicos a los que nuestros niños desde los 5 o 4 años ya tienen acceso, consumen estos contenidos? Estamos preocupados por qué tipo de contenidos son los que se están presentando. Fabián nos decía ahora, y es un debate bien interesante, y es que pareciera que estamos preocupados porque todo sea formal, todo sea estructurado, todo sea, y lo banal, lo superficial, lo subjetivo, el ocio que termina siendo muy productivo, que le tenemos un pánico increíble, eso es lo que están consumiendo nuestros muchachos. ¿Eso genera un peligro? A ver, yo creo que genera muchos peligros, pero también genera muchas posibilidades. ¿Peligros para quién? Los jóvenes y los niños no se sienten en peligro. Ese peligro está representado es para esas figuras adultas o esas figuras de las grandes instituciones. Para ellos, las redes y el que los jóvenes estén allí. Porque no lo entienden, porque no acceden a ellos. Exacto, y además no entienden la lógica que, como lo decía Fabián hace un momento, sí enreda, teje, ¿no? Y permite dialogar. Esos peligros también pasan y esos contenidos también pasan por las figuras de la lectura y la escritura, que por años, ¿no? La modernidad nos enseñó que se leía de una manera que era de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Además, quienes hacían los textos, los grandes intelectuales, ¿cierto? Los grandes sabios, los grandes científicos, pero en este momento las redes que nos están mostrando que todos podemos escribir, es decir, que todos podemos podemos ser autores de las cosas cotidianas. O sea, lo que menos interesa es escribir las grandes enciclopedias o los grandes saberes enciclopédicos, ¿cierto?, que antes transitaban en nuestros libros impresos, porque eso también ha cambiado. Hoy ya no se lee solamente ni de izquierda a derecha, ni de arriba hacia abajo, ni solamente es el saber enciclopédico que se lee, sino se lee lo mundano, lo banal, lo cotidiano. Pero allí también están esas grandes potencialidades para el despliegue de los procesos de creatividad y de producción de vida, de la experiencia de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y eso obviamente genera peligro para las grandes figuras de las instituciones parentales, ¿no? ¿Por qué? Porque allí el control ya no se puede dar. O sea, ya no se puede controlar, ya no se puede tapar las realidades, y nuestros jóvenes, y eso inclusive con la explosión de los medios televisivos, generó que nuestras generaciones
menores, nuestros niños y nuestros jóvenes empezaran a acceder, inclusive que uno mismo, ¿cierto?, cuando fue infante, empezar a acceder a esos saberes prohibidos, los saberes de la guerra, los saberes de la sexualidad, los saberes de la economía, los saberes cotidianos que nos hacen humanos. Pero ¿hacia dónde va ese pensamiento tan libertario? Yo diría que hay algo que indudablemente estética y éticamente sí nos confronta. No es negativo ni incoherente que los robots se comporten como humanos. Lo patético es que los humanos nos comportemos como robots. Entonces se pierde la justa distancia. Exacto. Entonces en una empresa ya, no, pues es que ya lo vemos ni siquiera con los jóvenes. Ya en vez de, oye, hablarte, estamos de vecinos de cubículo, te mando es un chat. Le mando un chat. WhatsApp, Entonces, WhatsApp. claro, ya estamos whatsappeando, chateando todo el tiempo, etcétera, etcétera. Yo creo que un arqueólogo a generación del futuro, pulgar, ¿no? claro, un arqueólogo a futuro va a encontrar alguna distorsión Sí, en nuestras unas manos. mutaciones. Todo eso va a pasar. No, yo, claro, yo como no soy moralista, porque reconozco con Pasolini que escandalizar es un derecho y ser escandalizado un placer, y el que no reconoce eso es un moralista. Entonces yo no le veo moralina a la cosa. Lo que sí me parece importante es que hay que construir una ética y una estética del ciberespacio, no tanto una moral. Y la ética es muy sencilla. Si tú estás chateando con el novio y el condenado se te demora en responder, es que estás chateando con 5 más. Entonces no seas boba y no le creas tanto a ese personaje, porque ese es un Don Juan del ciberespacio. Y entonces también se han inventado protocolos de comunicación en el lenguaje mismo para que los jóvenes sean conscientes de dónde están metidos y sean conscientes de qué tan atrapados están. Y de esta reflexión yo los invito a que nos vayamos nuevamente con Viviana Bello, porque ella está con un invitado que nos va a permitir observar este tema de las nuevas tecnologías, la comunicación, la información, el acceso irrestricto desde la economía, que ese es un punto bien interesante. Viviana, ¿con quién se encuentra esta hora? Adelante. Mayra, a su vez hablamos con Leonardo Ortegón, quien es docente de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, frente a esas nuevas tendencias, los nuevos mercados y esas herramientas con las que le están llegando a los jóvenes del país. En el ámbito de la comunicación, los negocios, comenzamos a hablar que en este momento en las relaciones de comercialización de oferta y demanda, lo que más vale es el juego de tener un producto que tenga alta demanda. Entonces, ¿alta demanda por parte de quién? Entonces, nuevamente, las personas jóvenes que están asociadas al alto consumo de tecnología. Entonces, las personas cuando van a consumir tecnología, tienen el celular, el computador, la tablet, tienen tiempo disponible, pues simplemente comienzan pues a variar sus espacios de entretenimiento. Ahí es donde comenzamos a hablar nosotros de estos nuevos espacios. Entonces, el debate gira en torno al objetivo de eso que está haciendo el consumidor, o en este caso, la audiencia joven, que es como el principal mercado en el que se trabaja. Cuando se han analizado el tema de cómo estudiarlo, pues se estudia a partir de los objetivos, no a partir de pronto de traumatismos o de estigmas, sino a partir de los objetivos de comunicación. Creería yo que en ese orden de ideas toca preguntarnos si el objetivo de esa comunicación de los nuevos formatos, youtubers o diferentes canales, blogs, pues son objetivos de comunicación informativos, formativos, de entretenimiento o simplemente persuasivos como los comerciales de televisión. Nuevamente sucede el caso de los youtubers, en donde han aprovechado un espacio de entretenimiento de los jóvenes, en donde generan videos caseros. Ellos mismos pues son los que producen, elaboran y editan los videos a través de las entrevistas principalmente a sus familias o a conocidos. Y esos espacios de entretenimiento nuevamente se articula con la posmodernidad que les venía diciendo al inicio de esta entrevista, y es las personas jóvenes combinan el tema del entretenimiento con la apropiación de tecnología, y por eso es que este formato ha tenido tanto éxito, porque es un entretenimiento que no demanda conocimientos especializados, sino simplemente demanda conocimientos tipo entretenimiento, hobbies, que desarrollen placer, entretenimiento, diversión. Entonces por eso es tan representativo en este momento. A ustedes ya saben que pueden consultar toda esta información en www.fecode.edu.co. Mayra, feliz tarde. Muy bien, Viviana, gracias a usted y a sus invitados. Una nueva pausa y regresamos rapidito. Radio Revista Encuentro.
Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Fabián, ya nos queda el último bloque de este programa que ha sido absolutamente enriquecedor para entender que aquí no hay ni una víctima ni un victimario, no hay ni un responsable, ni una persona que se siente agredida, ni arrinconada frente al tema de las tecnologías. Aquí básicamente es que debemos entender qué están viendo, qué consumen nuestros hijos y colocar ese código de ética y de acceso a la información. Estamos ahí, inmersos, esa es la realidad. Es que el mundo cambió. Yo tengo una anécdota, inclusive casera, pero que es importante decirla, de mis colegas. Es decir, mis colegas consideraban que el fenómeno del youtuber no era un hecho social. Y yo decía, si no es un hecho social que 27 millones o 30 millones sigan a un personaje, que 1.000 millones de seres humanos estén en Facebook, entonces díganme, ¿qué es un hecho social? Que se lo pelea un político. Es que el mundo cambió, le encantaría. el mundo ya no es el mismo. Entonces no se trata de satanizar ni decir va de retro, sino reconocer que probablemente nosotros somos los jurásicos, reconocer que probablemente nosotros somos quienes tenemos mucho miedo de perder el control y sobre todo de reconocer, como a los sacerdotes debieran reconocer, que ellos ya no son propietarios de la verdad y los maestros que no son dueños del conocimiento, ni de los sujetos. No, hay muchas maneras de acceder a la información, al conocimiento, de crear, de recrear el mundo. La escuela apenas es una de ellas. Entonces, y la familia también, y las instituciones son apenas unas entre muchas. El mundo cambió, la vida está en otra parte. Entonces, evidentemente, eso sí que cuestiona las instituciones sociales. Y las instituciones sociales tienen que aprender y a partir de las tecnologías y el mundo virtual también recomponerse, reconfigurarse, generar otros escenarios pedagógicos en donde ya la tradición como se enseñaba ya se saturó, ya no funciona de la misma manera. Y eso no quiere decir que esa tradición y ese bagaje cultural hoy sea obsoleto. Por el contrario, son saberes muy necesarios. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo actualizamos también nuestras formas de ver, de pensarnos, ¿cierto? De ser maestros, de ser educadores, de ser padres y madres de familia también. Porque hoy la pregunta, lo que nos cuestiona es la formación de nuestros niños y jóvenes. ¿Cómo nos volvemos seres más humanos? ¿No? Humberto Maturana dice que nosotros nacemos biológicamente humanos, pero nos humanizamos en la medida en que nos socializamos con el otro y reconocemos al otro como legítimo otro en la diferencia. Entonces la pregunta que hoy nos cuestiona es ello. ¿Cómo hacer de las tecnologías y de las redes digitales, ¿cierto? Y de esa convergencia entre viejas y nuevas tecnologías, cómo hacemos para proveer y ofrecer posibilidades de empoderamiento subjetivo, ¿cierto? Para niños, para jóvenes, para las comunidades en general, ¿no? Y esa pregunta pues ha de cuestionarnos, pero también de incidir en la transformación de nuestras prácticas sociales como sujetos. Es mejor pasar la página de criticar, estigmatizar y juzgar y empezar a comprender, asimilar y meternos en este juego de las nuevas tecnologías. Claro, es que definitivamente hay que ser un poco más propositivo. Yo creo que una de las cosas maravillosas de vivir y de aprender día a día es que el mundo no está acabado, ni porque se vino el apocalipsis, ni porque ya esté todo hecho. Siempre habrá mucho que inventar y que reinventar. Siempre la humanidad tendrá mucho que aprender. Entonces, esto hay que verlo como una herramienta, como un medio, como algo genuino que va a posibilitarnos un montón de cosas. También tiene sus peligros, por supuesto, como todo. Si usted te toma un cuchillo, yo no puedo decir que el cuchillo es malo o es bueno, sirve para cortar. Un vaso de agua es bueno o es malo, depende. Para un ahogado es terrible, para un sediento no. Entonces, justamente por eso es que no hay que jalarle a la moralina, no. Más allá de eso hay que entender la estética y la ética que esto genera. Y entonces ahí yo creo que lo grandioso
es lo cotidiano. Lo grandioso es volver a la vida. Lo grandioso es entender que no todo es productivo. Lo grandioso es entender que a mí de nada me sirve tener mucha información enciclopédica si yo no vivo, si yo no aplico eso a la vida. Entonces yo creo que ahí, inclusive, ojalá que a futuro tengamos profesores youtubers, que tengamos académicos youtubers. No, y ya los hay, por supuesto. Hay de hecho por supuesto. maestros, ¿cierto?, que a través de las redes enseñan cómo hacer más tranquila, por ejemplo, la matemática. A mí me va a tocar volver con un programita que tenía en YouTube que se llamaba El Tramoyero. Ya mucha gente me lo pide. Claro, donde hacía crítica social. No, es que necesitamos a través de esos medios de comunicación estar en contacto con el otro. Eso no es ni bueno ni malo. Justamente hay que abrir, hay que tener una ese panorama tan espíritu. amplio de posibilidades, Sí, de opiniones, donde termina desde el insulto hasta la opinión calificada, ¿construye? Todo eso forma parte de la historia, de la vida, de la realidad social y obviamente hay que proveer de herramientas al cibernauta para que califique y cualifique la información. Además, mira, Eso sí. una cosa es los que están conectados, los que están a toda hora equipados, ¿cierto?, digitalizando su experiencia. Pero también la pregunta que hay que hacernos es, ¿y qué pasa con las comunidades que están cada vez más alejadas por uno u otro motivo de la información, de los equipos? Para muchos de ellos, la escuela casi que se convierte en el único lugar de alfabetización digital, de reconocimiento también de este tipo de dispositivos y de maniobras. Y allí, pues obviamente, así como hay brechas generacionales, también hay brechas por la información, brechas por los equipamientos. Entonces aquí la pregunta que nos ha de plantear toda esta situación y estos fenómenos sociales que trae de la mano la digitalización cultural es cómo nos volvemos mejores seres humanos, personas más solidarias, más incluyentes, más abocadas a leer la diversidad y a comprenderla y a hacerla parte de la vida sin misma. temerle al narcisismo y al erotismo que está ahí, porque hay de todo eso. Es decir, es que ya la selfie no es una cosa nueva, eso está desde la invención de la fotografía, inclusive desde la pintura, cuando los pintores se autorretrataban o se ponían en el cuadro porque no podían firmar, eso era una selfie. Es que todos somos narcisistas, todos, es decir, muchas veces decir, no, eso yo soy bueno y los malos son los otros, aquí es la pureza, aquí es lo sólido y lo líquido es esto, no. Y la pregunta que atraviesa todo esto es cómo nos narramos como sujetos. Antes en la modernidad, ¿cierto?, fue la pintura. Es más, en las épocas prehistóricas, ¿cómo era? Las pinturas en las cavernas son formas de narrarnos y son formas del lenguaje. Hoy las tecnologías nos generan otros modos de percepción, otros modos de sensibilidad, otros modos de lo bello, ¿no? Y la pregunta, pues, siempre que ha de estar ahí es no tanto qué estamos consumiendo, qué estamos viendo, sino para qué lo vemos. ¿Qué nos sirve ello, cierto, en nuestra formación como sujetos? Y aunque para muchos este mundo contemporáneo con sus tecnologías y su virtualidad sea aterrador, es fascinante. 2 consejos para los padres de familia y para esta generación que se mueve en el escenario de la tecnología. Rapiditos que nos vamos, Fabio. No temerle a las ventanas, no temerle a la tecnología, no temerle a las pantallas. No, ya forman parte de nuestra vida, pero también saberlas apagar, saber tomar distancia de ellas, saber abrazarse, saber entrar en contacto, saber decir, bueno, ahora estamos en lo físico, ahora estamos comiendo, no es a la derecha o a la izquierda del plato el celular. No, ese tipo de cosas genera una ética, genera una estética, porque también evidentemente hay gente que vive adicta al bicho al celular. Yo, por ejemplo, soy uno de esos adictos y mi gato me censura, odia que yo esté jugando con él y chateando, no lo soporta, se mete en un rincón y me hace ver que eso no está bien con él. Mayra, eso exige también que necesitamos recuperar los espacios de diálogo, los espacios de la mirada, de la contemplación del otro, los espacios del diálogo donde pongamos, ¿cierto?, como parte de esa cena de familia y como parte de ese escenario de lo cotidiano, lo que nos pasa y lo que nos acontece. Mil gracias por acompañarnos, por permitirnos asimilar este tema de una manera diferente, de romper como ese estigma que se genera a través del lenguaje, a través de las tecnologías. Hay que acceder, hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Y todo eso que seduce a nuestros jóvenes, donde no encuentran críticas, ni son juzgados, ni no hay límites, trasladémoslo a la vida cotidiana en nuestros hogares, en la sociedad, en la escuela. Ahí atrapamos a nuestros muchachos y nos podemos comunicar de manera diferente. Mil gracias por acompañarnos. Gracias, Omaira. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque como vieron, la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día. Salud.